Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde iniciamos la semana con la continuación de uno de los temas que estábamos viendo la semana pasada, que es por qué el niño no quiere ir a la escuela. Y algo que reflexionamos al final de la semana pasada fue, puede ser que no quiera ir a la escuela porque se siente estresado, porque le hacen bullying, etcétera. El día de hoy me voy a centrar en un punto concreto y saludos a todos los suscriptores y a todas las personas que nos acompañan. Es ¿por qué mi hijo no quiere ir a la escuela? Y aquí pensamos el cómo manejar la ansiedad, ¿ok? De ir a la escuela. Esa es la gran pregunta del día de hoy. ¿Cómo manejar esta ansiedad? Primer punto sería dejar claro o recordar qué es la ansiedad. Eh, ¿Qué es la ansiedad? Muy buenos días a todos los que nos acompañan. ¿Qué es la ansiedad? Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre ansiedad versus angustia. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Si nosotros pensamos la ansiedad es una emoción de incertidumbre. que en un inicio, ojo, la ansiedad tiene varias características. Primero, la ansiedad, si la vemos desde la perspectiva de una emoción, sería tristeza con miedo, ¿sí? Tengo miedo de que algo pase, que no sepa qué puede ser. Eso me desencadena tristeza, ¿sí? Puede haber más combinaciones, pero estoy hablando aquí. ¿Y qué es lo que desencadena la ansiedad? La ansiedad es el poder ir a hacer cosas que en un determinado momento puedan llegar a pasar o tener miedo de que algo pase o que no pase, ¿ok? Todos tenemos ansiedad. Sí, ¿qué diferencia hay entre ansiedad y miedo? La ansiedad o sea, es como es más persistente y es como desmedida en cuanto al estímulo. Entonces podríamos decir que de entrada la ansiedad no nada más es una emoción como el miedo, es algo que es algo que perdura, ¿ok? Es algo que tiene una causa, a veces no, ¿sí? Y que esta causa implica que está dirigido a algo, ¿ok? Yo marco por teléfono y no me contestan. Primero puedo tener sorpresa. Puede ser que tenga una combinación de tristeza o miedo, pero no sé por qué no me contestan hasta que no me contesten. Hace sentido lo que estoy tratando de expresar. Entonces, la ansiedad no se va a retirar hasta que no entendamos qué lo causa, ¿sí? Y en ese momento ya se da o la aceptación o se da el aceptar el resultado, o sea, vaya, aceptar el resultado, aceptar lo que pasó, o viene otro punto que es la resignación. ¿Qué diferencia habría entre resignación y aceptación? ¿Qué piensan ustedes? Y muy buenos días. Sí, sí se puede, Luz Irene, si mandas datos, si mandas mensaje, con mucho gusto ahí salen los datos. Y gracias por las reacciones emocionales y compartirlo. ¿Qué sería resignación versus aceptación? Lo resignación de otra persona, la resignación. La aceptación, pues ya, A ver, como tú lo... la resignación, de acuerdo a lo que hemos visto, la resignación es algo positivo, sí, en un primer momento, no a largo plazo. ¿Por qué? Porque la resignación implica aceptar un resultado que no es el esperado, pero aquí todavía puede haber un componente de enojo, ¿sí? ¿Por qué las cosas no pasaron como yo quería?
De aquí tengo que vivir un proceso de duelo para llegar a aceptar. ¿Voy siendo claro en lo que estoy tratando de expresar en este momento? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la angustia? Aquí para la angustia voy a ocupar una idea de Freud, que dice que la angustia es la represión de la energía libidinal. Lo que plantea Freud es de que todos tenemos una energía que va fluyendo. Y entonces esta energía que está fluyendo, sí hay algo que hace que bloquea, aquí se va a ir acumulando de este lado. Y esta parte que hace que se acumula de este lado es el equivalente de tráfico lento o de una presa, como lo llaman en Centroamérica, o diferentes momentos en los cuales la energía ya no fluye. Y al momento en el cual la energía no fluye, ¿qué pasa con esta energía? Se desborda. Es el equivalente de un río en el cual va una energía, va el que está llevando el agua, de repente cae un árbol, eso hace que se desborde hacia los lados. ¿Sí? O, por ejemplo, si está fluyendo el agua de forma habitual en una coladera y de repente hay demasiada agua porque llovió y eso hace que se tape la coladera, se va a detener el flujo y va a haber una inundación que va a afectar, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia podríamos decir entre ansiedad y angustia? La ansiedad es algo dirigido, es algo momentáneo y en el momento en el cual esta ansiedad sobrepasa los límites que yo soy capaz de manejar, entonces se va a volver angustia. ¿Sí quedó clara esta idea? ¿Vamos siendo claros? Entonces, ¿qué pasa con ansiedad y por qué un niño puede tener ansiedad de ir a la escuela? ¿Ok? Vamos a centrarnos aquí en ansiedad. ¿Me ayudan con reacciones emocionales y estamos siendo claros? Por favor. ¿Y ustedes también? ¿Sí vamos bien? Entonces, ojo. ¿Cómo voy a ver la ansiedad? Y ese es el primer gran punto. La ansiedad, ojo, es una respuesta biológica. ¿Sí? Está manifestándose. Es una respuesta. Pasa algo y en ese momento yo no sé cómo voy a responder. Aquí Cristina Mari Contreras nos dice a lo desconocido. Finalmente, saludos a los suscriptores del canal. Gracias por ello y nos ponemos de acuerdo por mensaje para después tener interacciones como más frecuentes y puntuales. ¿Sí? ¿Cuáles son los órganos de choque de la ansiedad? Y entonces viene una pregunta aquí. Y aquí, ojo, ¿quién media la ansiedad o qué neurotransmisores median la ansiedad? Y esto es importante. Sé que nos acompaña personas no médicas. Si tienen dudas o no queda claro, pregúntenme. Mismo. Pero ¿cuáles son los neurotransmisores que están mediando la ansiedad? Voy a plantear el primero. Hay que entender que esta respuesta biológica de ansiedad es buena o es mala. Dependiendo, en general, la ansiedad puede llegar a ser buena hasta que me afecta en la vida, que se vuelve un trastorno de ansiedad o que da angustia. Pero ¿cuál es el objetivo básico de la ansiedad? Protección. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de protección. ¿Sí? Esa es la base. O sea, me quiero proteger. Hay algo que me preocupa, hay algo que puede pasar y entonces me debo de proteger. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo aquí con ansiedad. Punto 1. Imagínense que yo voy a poner aquí dos escenarios. Tengo un proyecto que tengo que entregar o me dicen que mi hijo está enfermo o tengo algo en el trabajo que requiere todo mi esfuerzo y toda mi dedicación. ¿Sí? Pareciera que puede estar sin dormir o que puede estar sin ningún tipo de, vaya, o sea, dicen, ¿cómo es que no te cansas? ¿Cómo es que no te da sueño?
¿Sí? ¿Les ha pasado esa sensación alguna vez? Entonces se mantienen con una pila bastante alta. Eso sería una hiperalerta, ¿ok? ¿Y por qué estoy hiperalerta? Y esto implica que, o sea, no duermo. Puede ser que duerma muy poco porque tengo que resolver esto, ¿sí? Y ya quiero acabarlo. ¿Y les ha pasado a ustedes que termina el proyecto, se gradúan, hacen algo y en ese momento, ¡fum!, les da un cansancio brutal, así en que sienten que o sea, podrían dormir una semana entera, ¿sí? Eso es porque se cortó este efecto biológico, ¿sí? Y entonces, esta respuesta biológica de protección de hiperalerta, que nos mantiene todo el tiempo activos, puede ser una manifestación de ansiedad. ¿Y cuál es el punto de la ansiedad? Lograr terminar lo que tengo pendiente en el tiempo que tengo pendiente y haciendo lo que tengo pendiente. ¿Quedó clara esta idea? Esto es lo mismo, entonces ya sea para entregar un trabajo o cuando lo podemos ver en un niño o una niña que dice tengo miedo de ir a la escuela porque no sé cómo me va a llevar con mis compañeros. O tengo examen mañana y no sé si pueda llegar a dormir porque trato de dar vueltas y quiero estar bien, pero no hay algo que no me deja dormir. ¿Está haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar? ¿Sí? Entonces puede ser que esta hiperalerta sea por el trabajo o puede ser que esta hiperalerta sea por diferentes circunstancias. ¿Sí? ¿Cuándo más podemos ver esta hiperalerta? Entonces, ejemplo es, tengo un trabajo que terminar, tengo ansiedad, citando la palabra de ir a la escuela. A mí me pasa cuando tengo que tomar un vuelo temprano y tengo que llegar tengo que levantarme a las 4 de la mañana y tengo miedo de quedarme dormido. Es el mismo punto, ¿sí? Si ustedes me ayudan aquí a compartir ideas de cuando pasa. Por ejemplo, aquí llora todas las mañanas porque no quiere ir a la escuela. El cambio aquí en la primera ha sido muy fuerte para ella y siente que no va a poder. Gracias, Gina. Y este punto de kinder a primaria, gracias por acompañarnos. Esto, ojo, es ansiedad en un primer momento y si se vuelve muy intenso y está llegando a ser persistente y a pesar de que vea que ya empecé a ir a clases, sigue pasando, ahí podríamos ver si no es algo de angustia y sería importante tener una valoración para ver qué está pasando y cómo ayudar a manejarlo. Por eso, ojo, se habla en las escuelas del periodo de transición. Todas las personas que van a entrar a una escuela nueva, no conozco mis compañeros, no conozco a mis amigos, no conozco a otras personas. Saludos, Javier, gracias a ti y gracias a todos los suscriptores y a todas las personas que me acompañan. Y ojalá que me ayuden a compartirlo y recordar seguirme en redes sociales también, ¿sí? Pero entonces, ojo, ir a la escuela puede tener, ¿por qué puedo estar nervioso de ir a la escuela? Porque va a haber personas nuevas, o sea, nuevos amigos. Puede ser porque tenga nuevos temas, ¿sí? La parte académica, nuevos profesores, nuevo lugar, y aquí podemos poner puntos suspensivos. El periodo de transición, que pueden ser 2 semanas, es un periodo de adaptación, ¿ok? En esas semanas, esta ansiedad que yo estoy teniendo de clases por ir a un lugar nuevo, por hacer cosas diferentes, puede ser que sea normal. Si pasan más de 2 semanas y me sigo sintiendo estresado, me sigo sintiendo agobiado, me sigo sintiendo preocupado, habría que preguntarse si no es que ya está teniendo angustia, ¿sí? Y esa angustia va a llevar a que esta energía se atore y empieza a tener diferentes manifestaciones. Está haciendo sentido lo que está tratando de expresar. Por eso hablamos de un periodo de adaptación. Y entonces todas las personas que nos acompañan, que son papás, mamás o docentes, si hoy después de 15 días de clases, que cerca
el 95% de los alumnos hoy ya cumplen 2 semanas de clases. Hoy siguen teniendo esta situación de adaptación escolar. Habría que preguntarse si no está pasando esto de que ya está empezando a tener angustia, ¿ok? ¿Cuáles son las manifestaciones de la angustia? Hay 3 órganos grandes de choque. El primero es el cuello, ¿ok? Entonces yo les invitaría a vean el cuello de las personas. Puede ser que lo tenga contraído y esto va a hacer que duela la cabeza o que empiece mareo. ¿Cuándo se siente el mareo? Cuando voy manejando y que tengo que manejar, o sea, bueno, cuando voy manejando y mi hijo me empieza a decir, oye, me estoy mareando, podría ser un dato, ¿sí? Mañana vamos a continuar en cómo manejar la ansiedad y aquí Akasha Cervera habla de qué pasa cuando, para que no llore. Eso lo vamos a ver mañana, Akasha, donde vamos a hablar de esta parte de intervención. ¿Sí está quedando clara esta idea? Entonces puede ser que es el cuello y esto se va a manifestar como dolor de cabeza o puede ser que se manifieste como mareo. ¿Ok? ¿Qué otro órgano de choque puedo llegar a tener? El estómago. Y el estómago puede ser que tenga dolor, puede ser que tenga náusea o vómito, ¿ok? O disminución del apetito también. O puede ser que sea el intestino. Y entonces tenga diarrea, estreñimiento, etcétera. Entonces, estos órganos de choque, y mañana vamos a hablar por qué pueden ser estos órganos de choque, puede estar pasando, ¿ok? Entonces, si yo tengo un niño o una niña o un adolescente o una persona que nada más de pensar en ir a algo ya está teniendo esto, ya no sería una ansiedad esperada, ya rebasó lo esperado y necesitaría dar un tratamiento. ¿Está quedando clara esta idea? Vuelvo aquí. ¿Qué neurotransmisor es el que está aquí con esta hiperalerta, que puede ser por trabajo y todo lo que expliqué? Es el mismo que se da cuando hay, por ejemplo, un piquete de insecto. ¿Ok? Yo, por ejemplo, aquí de repente me pica un insecto y este insecto me pica, me da una roncha y me empiezo a rascar. Esa comezón que siento aquí hace que no me pueda dormir y si yo me rasco, hace que libere más este neurotransmisor y me dé más comezón y eso hace que libere más y eso hace un círculo vicioso. Y ese neurotransmisor es la histamina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de la histamina? La histamina fuera del cerebro, la función principal es en reacciones alérgicas. Pero en cerebro y una tarea que yo le pediría aquí a los recientes, podrían googlear cuál es el núcleo productor principal de histamina en el cerebro. Entonces, la histamina uh, es, es una sustancia que viaja por la sangre, que puede tener la alergia, que puede servir diferentes puntos, ¿sí? Hay diferentes receptores. Ok, y entonces se produce, digo, este sí es en el núcleo tuberomamilar. ¿Ok? Y aquí se produce la histamina. ¿Qué tiene en común la histamina con parte de lo que hemos visto aquí? Primero, la histamina lo que estimula es la activación del cerebro. En general hace que todo el cerebro se active. ¿Sí? Me ayudan aquí a ver si estoy siendo claro para quienes nos acompañan que no esté familiarizado con el tema, igual ustedes. ¿Sí? Pero en general lo que hace la histamina es, imagínense que aquí está el cerebro y el cerebro lo que hace es de que lo enciende. Entonces así lo prende. ¿Para qué? Para estar alerta de todo lo que está pasando. ¿Sí? Y entonces esa es la función del histamina. Y entonces por eso decimos la ansiedad tiene un componente biológico y por supuesto la angustia también. Aquí, para quien guste, voy a anotar mis redes sociales, @risolice en Instagram, doctor Antonio Risoli en YouTube y DR Lego Risoli en TikTok. Aquí es un canal
friendly para niños y voy dando tips, enseño cosas. Y, por ejemplo, parte de las razones por las cuales creé este canal de TikTok es porque me preguntaban, oye, es que tú armas todos los juguetes que tienes, sí, tú los construyes, sí, y generalmente transmito en la noche, uno a mí me sirve para disminuir el estrés y hay personas a las que el estar viendo cómo estoy armando los bloques ayuda para disminuir el estrés, ¿sí? En un canal amigable para los niños. Y entonces yo me relajo, es una actividad relajante que ayuda a disminuir el estrés. Si lo vemos en esa perspectiva, ¿qué neurotransmisor estaríamos disminuyendo? Estaríamos disminuyendo la acción del estómago. ¿Sí quedó clara la idea? Entonces, el hecho de que yo empiece a hablar más despacio, el hecho de que yo empiece a hacer cosas más tranquilas va a ayudar a disminuir. ¿Está siendo clara esta idea de la ansiedad? Por eso los antihistamínicos dan sueño. Por eso los antihistamínicos dan sueño, ¿sí? Y entonces, ojo, la histamina tiene diferentes receptores. Hay receptores que están enfocados específicamente a la alergia, que es esta reacción inflamatoria aquí ante un piquete, ¿sí? Hay otros que están, la producción de ácido en el estómago está mediada por histamina, ¿sí? Por eso muchas veces este exceso de histamina no solamente te despierta, también puede generar este dolor aquí, ¿sí? Y la histamina no va sola. La histamina cuando se libera y empieza entonces a haber un proceso, es como esta roncha. Me pica algo, tengo una roncha y esa roncha hace que me rasque, eso que me rasque hace que se produzca más, eso que me rasca se produce, y entonces se va haciendo un círculo vicioso. ¿Está quedando clara esta idea? Justamente por eso los antihistamínicos, que seguramente sus pediatras se los han recetado, o han tomado algún antihistamínico, dicen, no da sueño, si no quiero que dé sueño, o sea, aclaran así, este antihistamínico no da sueño, quiere decir que no bloquea la acción de la histamina en el cerebro, ¿ok? Sería la traducción de un antihistamínico que no da sueño, y viceversa, un antihistamínico que da mucho sueño puede hacer esto. Por eso, ojo, en ningún momento se está recomendando prescripción médica de ningún medicamento. Estoy hablando de la razón por la cual un profesional de la salud puede recomendar un tratamiento específico para una razón específica. ¿Cuál es la diferencia entre la histamina y el cortisol? Varias. Sol Oli Aguilar, y mañana vamos a tocar del cortisol, pero son varias. La función de la histamina entonces es alergia y despertar. La función del cortisol es ayudar a regular el azúcar. Cuando yo enciendo un coche, ¿qué necesito para encender un coche? Para encender un coche necesito, uno, tener gasolina, ¿sí? Que sería el equivalente de la glucosa, que es donde ayuda el cortisol. Dos, necesito tener este aparato eléctrico, ¿sí? O sea, vaya, que hace que se encienda la conexión entre el clutch o el acelerador, el freno, etcétera, este circuito que hace que conduzca esta electricidad, que sería el equivalente de la adrenalina o la noradrenalina, y necesito el botón que aprieto o la llave que da vuelta. Esa llave que da vuelta puede llegar a ser la histamina, ¿sí? Histamina y adrenalina se van combinando, pero es un reto. ¿Quedó clara la idea? Respondí y saludos a todas las personas que nos acompañan. Entonces, el Butronin tiene, no voy a hablar de marcas comerciales en este momento, Susana Flores, y después podemos hablar un poco, pero no, el Butronin no tiene esa función. O sea, aquí nuevamente mencioné Butronin porque lo comentó, no voy a hablar de qué compuesto tiene y no hablaría de marcas comerciales, pero lo que quiero aquí hablar, y no tiene que ver con esta sustancia. ¿Sí queda clara la idea? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender en un primer punto? Y con lo que cierro el día de hoy. ¿Por qué el niño tiene ansiedad de ir a la escuela? Puede ser porque hay nuevos amigos, hay academia, hay lugar. Puedo tener un periodo de adaptación que es normal. La diferencia es que la ansiedad no solamente es una emoción, recordar que las emociones son cortas, ¿sí? Los sentimientos son largos, ¿ok? Y entonces aquí, esta ansiedad ya se vuelve un sentimiento desde la perspectiva de la teoría de las emociones. Y estoy hablando de específicamente un enfoque, ¿sí?
Y este sentimiento se desencadena por la escuela. ¿Por qué la gente dice, es por qué si quiere ir al parque, por qué si quiere ir a hablar, pero nada más menciona escuela, se pone pálido, tiene reacciones y no quiere ir? Mañana vamos a profundizar más en esta idea. Está siendo claro el primer momento que entonces ya hablamos de la histamina, que es el principal involucrado en esta respuesta de ansiedad, ¿sí? Y al final del día, ¿cuál sería la clave para combatir la ansiedad? Y con esto cierro el día de hoy y mañana vamos a hablar de estas manifestaciones de los niños que tienen ansiedad de ir a la escuela y que puede estar pasando justamente en este momento, porque ya son 2 semanas y si tienen niños que en este momento están teniendo un problema de adaptación escolar, ¿sí? Lo podemos ver. Algo que vamos a utilizar mañana también de referencia es la clase del libro de Behavioral and Developmental Pediatrics de adaptación escolar, para que nos ayuden a prepararla, ¿sí? Y entonces, exacto, ¿qué está pasando aquí? Serían como quejas somáticas, va más allá de quejas somáticas, Dani Martínez, porque, o sea, no es una queja, muchas veces decimos somático igual a mental. Lo somático es la representación en el cuerpo de algo que está pasando en la mente, ¿sí? Ojo, y con esto quiero cerrar la idea, por ejemplo, el comer de más, ¿sí? Voy a conectar una idea muy puntual para ya terminar la clase de hoy que tiene que ver con la histamina, ¿ok? Y les invito a que mañana empezamos 8 de la mañana la transmisión y no dejen de compartirlo, ayúdenme a seguir y les invito a que me sigan en @arrisolice y también en TikTok. Hoy en la noche ahí me pueden ver terminando el banco de Gringotts y ahí con gusto puedo ir participando. Fíjense bien, entonces la histamina, ojo, la histamina se libera por la razón que gusten, pero en el cerebro despierta, ¿ok? En el estómago hace que se produce el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido. Inhibe, ahí voy, pero inhibe el apetito también. ¿Pero por qué inhibe el apetito? Porque bloquea la parte de los receptores. Entonces aquí, ojo, puede inhibir el apetito. Pero ¿qué pasa? Se bloquea el apetito y se produce más ácido. Va a doler el estómago, ¿ok? Y entonces puede ser gastritis por estrés. Itis es inflamación. Entonces, como itis es inflamación, la gastritis es una inflamación del estómago por estrés. ¿Pasa? Sí. ¿Existe? Sí. ¿Ok? Pero ya es un desborde. Y entonces, si la persona tiene dolor de estómago, ¿qué va a tratar de hacer para quitar el dolor de estómago? En gran parte puede ser comer. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué inhibe el apetito? ¿A alguno de ustedes les ha pasado el que dicen, siento un hueco en el estómago? Digo, ese hueco tiene otros neurotransmisores ahí involucrados también, pero esa sensación de, es que siento un hueco en el estómago y no tengo hambre, es lo que hace en parte la histamina, ¿sí? Si yo digo, es que me la paso comiendo, puede ser que me la pase comiendo en parte, porque al estar comiendo, estoy liberando todo el tiempo el estómago y al estar liberando todo el tiempo la parte del estómago, estoy ayudando a regular la química del cerebro y eso es una manifestación de ansiedad, ¿sí? ¿Va quedando clara la idea? Y si yo de repente no me puedo dormir, eso va a hacer que al otro día me sienta cansado. Pero ¿qué pasa si no me pude dormir y necesito estar despierto al otro día? Y entonces voy a estar en un estado entre dormido y despierto y eso va a hacer que se libere más histamina y esa histamina puede hacer que se libere más ácido y que se vuelvan círculos viciosos, ¿sí? Y entonces la clave es entender en la ansiedad, y con esto es lo que quiero que se queden, y gracias a todas las personas que me hayan acompañado y no dejen de mandar comentarios, los leo y si tienen dudas o preguntas, mándenme mensaje. Si quieren verlas también la pueden ver en YouTube, en Dr. Antonio Risoli. Entonces, fíjense bien, ¿qué es la ansiedad? Entonces, recapitulando, hoy vimos de la ansiedad, es una respuesta que tiene una combinación de miedo y de miedo y de tristeza, ¿sí?
que se da por un tiempo prolongado y entonces ya deja de ser una emoción para ser un sentimiento. ¿Ok? Y este sentimiento está dirigido a algo y está desencadenado. ¿Ok? Y cuando ¿qué función tiene esta ansiedad? Protección. Pero ¿qué pasa cuando la protección es tan alta que no me permite desempeñarme las cosas? Que en ese momento empieza a afectar las esferas de la vida y se vuelve un trastorno. ¿Ok? Es normal tener miedo en el entrar a clases, es normal sentir miedo a lo desconocido, pero si pasan más de 15 días o de 2 semanas de este periodo de adaptación escolar, que es algo de lo que vamos a hablar mañana, en ese momento ya sería conveniente una valoración, ¿sí? Y aquí esta valoración es para ver qué es lo que está pasando y por qué la persona no lo está pudiendo dar. Y muchísimas gracias, Andrea Viniegra, y qué bueno que te sirvió. Y justamente por eso estamos en este módulo de aprendizaje, porque es el inicio de clase. Es un mecanismo para que es un mecanismo más allá de defensa de la ansiedad, es algo que pone en marcha el motor. Por eso puse el ejemplo de repente el hecho de prender el motor. Pero ¿qué pasa si prendes el motor y de repente estás, acelera y acelera y acelere, se te apaga el coche, ¿me explico? O puedes acelerar tanto que vas y chocas. O puede ser que quieres acelerar, pero al mismo tiempo tienes el freno y entonces se descontrola, ¿sí? O no mides hacia dónde está el coche y entonces terminas golpeando. Eso es lo que vamos a ver mañana. Muchas gracias a quien me ha acompañado. Gracias a las personas que se han suscrito. Vamos a tener, para quienes se han suscrito, un chat de WhatsApp y vamos a tener sesiones privadas por Zoom para poder tocar diferentes temas. Y muchísimas gracias y hasta mañana, 8 de la mañana, en la nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde hablaremos cómo manejar estos problemas de adaptación escolar. Hasta la próxima.